Bienvenidos a esta nueva enseñanza bíblica de la serie Por la Fe. En la enseñanza anterior estuvimos analizando los versículos del 12 al 16 del capítulo 11 de la epístola a los Hebreos, donde estuvimos analizando cómo el autor habla de una característica que comparten hombres y mujeres que hemos estado analizando semanas anteriores, que tenían su fe puesta en Dios. Estos hombres y mujeres eran vistos como extranjeros y peregrinos, porque habían puesto su confianza en un Dios que no solamente los había llamado a dejar su tierra, o no solamente les había dado promesas, sino que les había prometido una patria celestial. Ellos confiaban en que en un día iban a estar con este Dios para la eternidad. Por esto eran extranjeros y peregrinos en esta tierra, y su ciudadanía estaba en los cielos. Esto de aquí nos motivaba a su vez a que nosotros ahora en Cristo Jesús podemos también vernos y vivir como extranjeros y peregrinos en esta tierra, ya que a través de Cristo Jesús hemos recibido promesas como el poder un día ir a la vida eterna con Dios. Y debemos vivir despojados de todo pecado, despojados de toda vida superficial y de toda cosa que nos atraiga, que viene de este mundo, para vivir los mandamientos, los principios y las promesas que Dios nos ha dado, dejando nuestra comodidad, nuestra zona de confort y una serie de situaciones que no son buenas ni agradables delante de Dios. Ahora le animo a que podamos leer los versículos que vamos a analizar el día de hoy, que son del 17 al 19 del mismo capítulo 11 de la epístola a los Hebreos. En la versión Reina Valera dicen lo siguiente: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Acompáñame a orar para pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento y fortaleza para poder cumplir con el desafío que Dios nos tenga el día de hoy. Amado Señor, gracias porque tu palabra es fiel y verdadera. El día de hoy nos acercamos con corazones, Señor, dispuestos a aprender y también a ser desafiados por tu palabra, Señor. Fortalézcanos en nuestra fe y ayúdenos, Señor, a poder crecer en todas las áreas de nuestra vida, Dios. Permítanos, Señor, poner en práctica lo que aprendamos, y permítanos, Señor, poder también compartirlo con otros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Los versículos que acabamos de leer nos hablan de un gran acontecimiento en la vida de Abraham y de su hijo Isaac. Abraham había recibido a Isaac como el cumplimiento de una promesa que Dios le había hecho. A pesar de la edad avanzada de Abraham y Sara, su mujer, ellos habían tenido un hijo que les iba a permitir tener una descendencia muy numerosa, como la que Dios les había prometido, para que pudiesen heredar la tierra prometida. Al mismo tiempo, a través de este linaje, todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Ahora sabemos por la historia que Cristo Jesús ha sido esa bendición que Dios tenía preparada para todas las familias de la tierra, y vino del linaje de Abraham. Esta promesa que Dios le dio a Abraham, que se cumple en Isaac y se cumple en sus generaciones, es también de la que nosotros podemos participar hoy en día, ser bendecidos a través de Cristo Jesús. Pero en esta ocasión hay un acontecimiento especial, y es que Dios le pide a Abraham que entregue en sacrificio a su único hijo Isaac, por el que se iba a cumplir la promesa. Me gustaría que me acompañe a Génesis capítulo 22 y vamos a estar leyendo los versículos del 1 al 18 para entender un poco más cómo se dieron esta serie de acontecimientos. Lo voy a leer en versión Nueva Traducción Viviente.
Dice así: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Toma tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriab. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. Quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos. El muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo. Mientras caminaban juntos, Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham: «Padre». «Sí, hijo mío», contestó Abraham, «tenemos el fuego y la leña», dijo el muchacho, «pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada?». «Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío», contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. «Abraham, Abraham». «Sí», respondió Abraham, «aquí estoy». «No pongas tu mano sobre el muchacho», dijo el ángel. «No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo». Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice: «Ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas». Todo eso porque me has obedecido. Así conocemos en detalle cómo fue probada la fe de Abraham. Entonces podemos entender mejor por qué el autor de Hebreos saca a relucir este gran acontecimiento, ya que este hecho no solamente muestra la obediencia de Abraham, sino que muestra la fe, al estar seguro que Isaac recibiría la promesa que Dios le había hecho, a pesar de estarlo entregando en sacrificio delante de Dios. Y quisiera que note algo, y es que a través de la obediencia de este hombre y de la fe que tuvo, luego el ángel de Dios le ratifica la promesa que le había hecho y no permite que su hijo Isaac fuese sacrificado. Y fíjese que cuando Abraham estaba llevando a su hijo Isaac para ser sacrificado, Isaac le pregunta: ¿y dónde está el cordero que se va a sacrificar? Y Abraham, sabiendo que Dios le había pedido a Isaac para que lo sacrificara, le responde con total confianza de que Dios proveería un cordero para el sacrificio. Esto denota que Abraham tenía la confianza en un Dios proveedor, que Abraham había confiado en que Dios proveería lo necesario para ese sacrificio.
Entonces, entendemos a través de este ejemplo que cuando recibimos algo por parte de Dios, así como Abraham recibió a Isaac, y luego Dios demanda de nosotros que lo entreguemos a Él, no es porque Él es malo, no es porque tenemos a un Dios perverso, sino porque Dios en su bondad demanda de nosotros una fe sincera. Y para que tengamos una fe sincera, necesita que nuestra fe sea probada. Y demanda muchas veces que lo que Él nos ha dado, ahora nosotros lo llevemos delante del altar y se lo entreguemos de vuelta. Y si lo hacemos, denotará cuánta confianza tenemos en Él. Muchas veces Dios nos pide algo que nos ha dado para que nuestros corazones sean cuidados y sean guardados de la idolatría, de la vanidad o de la autosuficiencia. Porque póngase a pensar, ¿cuántos de nosotros no hemos orado para que el Señor tal vez nos provea un título universitario y tener una buena plaza de trabajo? ¿O cuántos no hemos orado para que el Señor nos permita tener un trabajo y una muy buena remuneración? Sin embargo, cuando obtenemos esto, muchas veces nosotros nos olvidamos por completo de las cosas que Dios quiere que hagamos y que son prioritarias en nuestra vida, como por ejemplo mantener una comunión con Dios, servir a las demás personas, cuidar nuestra familia, ayudar a otros. Pero nosotros, al tener estas oportunidades, lo que hacemos es vivir para nuestras vanidades y nuestros deleites. Como Dios conoce lo profundo de nuestros corazones, conoce nuestro pasado y también conoce el futuro, Él ha de demandar de nosotros muchas veces que entreguemos esto que Él mismo nos ha dado para cuidar nuestro corazón. Porque ese es el deseo siempre de Dios, cuidar nuestros corazones y que su gloria no se comparta con nada ni con nadie. Entonces desea que nuestra devoción sea completamente hacia Él, que nuestra fe y nuestra confianza siempre sea puesta en sus promesas y en que Él es un Dios fiel. Entonces sabemos que Dios nos ama infinitamente y eternamente, de manera que cuando Él pida algo de nosotros, nosotros tenemos que ser obedientes y no aferrarnos a esas cosas que hemos obtenido por medio de Él. No debemos volvernos necios, sino que debemos aprender a soltar y renunciar a cosas o personas que el Señor mismo nos ha otorgado en su misericordia, ya que la verdadera obediencia conlleva acciones inmediatas y una obediencia que no es inmediata se termina convirtiendo en desobediencia. Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice lo siguiente: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Sabemos que Dios es bueno, nos ama y Él siempre quiere lo mejor para nosotros. Por eso cuando Dios pide algo de nosotros, demanda de algo de nosotros, nosotros tenemos que apresurarnos en ser obedientes porque esto nos conviene, es por nuestro bien. Lo segundo que también podemos notar es que el autor de Hebreos nos dice que Abraham ofreció a Isaac pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Es decir, que si Dios había pedido a Abraham que sacrificase a Isaac e Isaac hubiese muerto, Dios mismo lo hubiese resucitado. Esa era la confianza que tenía Abraham en un Dios todopoderoso. No solamente en un Dios que podía proveer un sacrificio, sino que aun cuando no proveyera un sacrificio, Dios tenía el poder para resucitarlo de entre los muertos a Isaac. Qué confianza y qué fe tenía este hombre, que nos lleva a nosotros a ser desafiados y a pensar un poco en cuántas cosas tal vez Dios nos ha demandado de nosotros que lo llevemos ante sus pies y nosotros no hemos obedecido por temor, por tristeza o porque no hemos comprendido cuáles son sus propósitos. Y cuando lo hacemos, muchas veces lo hacemos con desánimo. Por ejemplo, cuando perdemos algún familiar o cuando hay alguien que queremos que ya no está más a nuestro lado, nos
entristecemos y nos desanimamos tanto que renegamos delante de Dios. Y no sabemos que el trasfondo de todo esto es que aprendamos a confiar más en Él. Pasa también cuando nos trazamos objetivos y no se cumplen. O pasa cuando por diferentes circunstancias perdemos un trabajo, perdemos una oportunidad. Creemos que este es el fin del todo, porque nos aferramos al momento, pero no miramos más allá. Las diferentes pruebas y los diferentes procesos por los cuales somos probados en nuestra fe demandan de nosotros una total confianza en Dios. Sepamos que Él tiene cuidado de nosotros, que es un Dios proveedor y que es un Dios todopoderoso, el que nos ha llamado en Cristo Jesús para tener una vida agradable a Él, pero también una vida en la cual tenemos la seguridad que Él nos cuida. Tenemos la seguridad de que Cristo Jesús ha mandado su Espíritu Santo para guiarnos y acompañarnos en todo proceso que estemos viviendo. El mismo autor de Hebreos en el capítulo 10, versículos 22 y 23, en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente: entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Entonces, sepamos que así como Dios demandó de Abraham una prueba de fe, nosotros también podemos pasar por un tipo de prueba así, que demande de nosotros nuestra absoluta confianza y fidelidad a Dios Todopoderoso, que nos ha prometido cuidarnos, proveernos de todo lo necesario y también llevar una vida eterna junto a Él. En Cristo Jesús hemos de recibir bendiciones tanto materiales como espirituales a lo largo de nuestra vida. Y esas bendiciones que recibimos por parte de Dios a través de nuestra fe en Cristo Jesús también un día van a ser demandadas. También un día pueden ser puestas a pruebas. Y nosotros tenemos que estar listos para entregar, porque sabemos que nada nos pertenece y sabemos que todo lo que hemos recibido por parte de Dios ha sido por su gracia y su misericordia. Y cuando un día Dios demande de esto, nosotros tenemos que venir con corazones humildes, con corazones confiados delante de Él, a vivir una plena confianza en las promesas que nos ha dado, aún a pesar de que en el momento no podamos entender por qué se están dando las cosas. Sepamos que Dios tiene el control de todo. Realmente nuestra fe no es probada sino hasta que Dios no demanda de nosotros algo que parece imposible, algo que parece muy difícil, pero Dios lo hace para que nuestra fe no solamente sea probada sino fortalecida, y que nosotros podamos mostrar el amor que decimos tener a Dios, y que nosotros podamos crecer en cuanto a nuestro compromiso y carácter. Normalmente, cuando pasamos esta serie de pruebas, lo primero que hacemos es preguntarnos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el propósito de esto, Señor? Dame las explicaciones. ¿Qué hice mal? Pero Dios no le dio las explicaciones a Abraham desde un principio, sino que en medio del proceso Abraham aprendió a creer en un Dios proveedor y en un Dios todopoderoso. Y al final la promesa que Dios le dio a Abraham fue ratificada por su obediencia y su confianza en Él. Así que aprendamos no a pedir explicaciones, sino a obedecer y a depositarnos en los brazos del Señor, que es fiel y justo para cumplir lo que Él ha prometido. Nosotros en Cristo Jesús tenemos promesas. Si nosotros ponemos y depositamos nuestra fe en Él, tenemos la promesa de que su Espíritu va a venir a habitar en nosotros y nos va a ayudar en medio de todas las dificultades y en medio de todos los procesos, y va a consolar nuestro corazón en medio de las tribulaciones y dificultades que tengamos en el día a día. Así que perseveremos y confiemos en que las promesas de Dios se van a cumplir, a pesar de que muchas veces
Dios demande de nosotros algo que ya nos ha dado con anticipación. Aprendamos a entregar todo lo que Dios demande de nosotros, sea algo, sea alguien o sea algo que Dios nos ha dado, como un talento, como una habilidad o como un recurso que Él nos haya dado, para que lo pongamos a disposición de la extensión de su reino. Seamos fieles al llamado que tenemos con Dios. Por ejemplo, Dios nos ha dado muchas veces personas. Hemos orado porque Él nos provea una pareja, una compañía, o hemos orado para que Dios nos dé un hijo. Sin embargo, cuando estas personas llegan a nuestra vida, nosotros corremos el riesgo de ponerlas en primer lugar y que estas personas ocupen el lugar que solamente a Dios le corresponde. Muchas veces Dios demanda de nosotros que traigamos a sus pies a estas personas que nos ha dado, para que Él haga como Él quiera con ellos, de manera que nuestra confianza esté plenamente depositada en nuestro Dios, que nos ha dado todo. Así que por medio de esta demanda, Dios cuida nuestro corazón de la idolatría. Aprendamos a confiar, aprendamos a tener fe y depositemos nuestra confianza en Cristo Jesús, que ha muerto por nuestros pecados y que nos ha prometido una vida eterna. Aprendamos a confiar de que Cristo ha de estar con nosotros a través del Espíritu Santo y ha de proveernos todo lo necesario y ha de ayudarnos en cada momento de aflicción. Y recordemos que los cristianos primitivos daban y entregaban su propia vida porque confiaban en la promesa de la resurrección. Tenían claro que un día, cuando Jesucristo venga por segunda vez, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos nos resucitaría para tener una vida eterna con Dios. Así que confiemos plenamente cuando Dios demanda algo de nosotros, porque Él lo hace porque es bueno, porque es amoroso y porque quiere perfeccionarnos y quiere santificarnos. Le invito a que ore conmigo para que sea el Señor guiándonos en este proceso de renuncia y de fe. Amado Señor, gracias te damos, Padre, por tu bondad, por tu amor, porque usted ha prometido estar con nosotros en medio de cada situación difícil, Señor. Ayúdenos a poder perseverar. Con la ayuda de su Espíritu Santo, Señor, renunciar cuando usted nos demande de algo, Señor. Que podamos ser obedientes, que podamos perseverar, que podamos, Señor, cumplir con lo que usted nos ha mandado, Señor. Que podamos hacer su voluntad, Señor. Guíenos, guárdenos, Señor, y que podamos constantemente, Señor, estar a sus pies y obedecerle en todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendíganos, Señor, bendice nuestras familias y ayúdenos, Señor, a poder cada día ser desafiados a parecernos más a Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén.